Bien, ya estamos grabando, entonces ya podemos comenzar. Vale, lo que vamos a ver hoy, chicos, es un poco de fundamentos de procesamiento de imágenes digitales. Vamos a retomar donde el profe Claudio lo dejó, que es en la parte de la cuestión biológica, cómo es que el ojo humano percibe a las imágenes. Lo que vamos a hacer es que vamos a entender un poquito cómo se realiza todo este proceso a través de algunas cuestiones matemáticas, como la ley de Weber. Y vamos a entender un poquito de distinción de bordes a través de las bandas de Mach. ¿Ok? Hoy no vamos a ver código, hoy me interesa que veamos un poquito esta cuestión técnica, porque de aquí me interesa que vayamos partiendo hacia el filtrado de imágenes, hacia la detección de bordes, hacia la limpieza de ruido. Pero para ello hay que definir qué es el ruido, hay que definir técnicas, hay que definir estrategias que me permitan hacer limpieza de mis imágenes, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué las quiero procesar? Bueno, porque tengo una secuencia de pasos que le permiten a mi cerebro procesar todos los estímulos visuales que yo alcance a percibir, ¿vale? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, como repaso de la clase pasada, si se acuerdan, vimos computación cognitiva, sistemas cognitivos y ¿qué más? Nos hicieron una pregunta muy interesante de diferencia entre algoritmo y sistema cognitivo acá, ¿cierto? Entonces, sí, yo sí me acuerdo, porque esa pregunta era muy buena. Entonces, ¿cuál es la definición de computación cognitiva? Es un campo de la inteligencia artificial que imita el pensamiento humano, trata de imitar el pensamiento humano. Había aspectos importantes en la computación cognitiva, que era análisis de datos, aprendizaje de patrones y toma de decisiones adaptativas, es decir, no eran procesos deterministas, sino estaban asociados a probabilidades para siempre tomar la mejor decisión posible o la decisión más óptima. No había reglas predefinidas, sino que estos evolucionaban con el tiempo. La idea es que aprendieran este proceso de mejora continua. Ahora, los sistemas cognitivos procesan información de forma similar al cerebro, pueden interactuar o no con diferentes tipos de datos, ¿vale? Ejemplos de sistemas cognitivos, ya les había comentado, todas estas asistentes virtuales como Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, etc. IBM Watson es uno de los sistemas cognitivos más representativos que tenemos. IBM Watson lo que hace es analizar datos y tomar decisiones. En cuestión de diferencia entre algoritmo y sistema cognitivo, un algoritmo sigue instrucciones fijas y predeterminadas, no aprende ni se adapta, ¿vale? Y dirán, ¿y los algoritmos BFS, DFS me daban soluciones óptimas, no? Sí, pero esos no aprendían. Lo que hacían simplemente era seguir una secuencia de pasos que ya estaba programada dentro del código. No abstraían directamente el proceso de búsqueda optimizada, ¿vale? Mientras que los sistemas cognitivos sí utilizan algoritmos avanzados, pero aprenden y se adaptan con el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en los buscadores tradicionales, los algoritmos simplemente devuelven la información que tienen a la mano, mientras que un sistema cognitivo lo que haría es interpretar el significado de lo que quiero, aprender y mejorar los resultados que entrego, ¿ok? ¿Dudas con lo que vimos la clase pasada? Va. ¿Cuál era la diferencia entre Algoritmo y sistema cognitivo. Exactamente, los algoritmos nada más hacen su tarea. El ejemplo que poníamos del constructor, ¿no? El algoritmo es el martillo porque es la herramienta que hace el trabajo, pero el sistema cognitivo es el que aprende todo el proceso. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Bien. Vamos a comenzar con los elementos de la percepción visual. Vamos a ver cómo se relacionan estos con el procesamiento digital de imágenes, ¿ok? Aunque este campo de la percepción visual se basa mucho en fundamentos matemáticos y probabilísticos, deben saber que aquí la intuición humana y la percepción visual son muy importantes. ¿Por qué? Básicamente porque estas estrategias, estas técnicas están inspiradas en el sistema biológico. Entonces, muchas de las técnicas que vienen de aquí están inspiradas por esta cuestión de proceso visual que hacemos los humanos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante entender cómo funciona la visión? Con el profesor Claudio lo han visto desde la perspectiva
psicológica. Conmigo lo van a ver desde la perspectiva técnica, computacional. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué queremos estudiar la visión? Sobre todo si es un seminario de matemáticas, ¿por qué nos vamos a meter a cuestiones biológicas? ¿Qué se les ocurre? Es uno de los principales sentidos. Ok, uno de los sentidos principales, por eso nos interesa estudiarlo. Muy bien. ¿Alguien más? Pues podría ser para definir formas como tal. En matemáticas vemos mucho acerca, por ejemplo, de geometría y sería interesante verlo desde ese punto. Ok, ver formas. ¿Alguien más? Reconocer patrones, ese es muy importante. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que acá nos comentabas que te interesaba la cuestión biológica, ¿no? ¿No? Era alguien de por ahí que se había sentado, no me acuerdo quién era. Se les está escapando algo bien importante. Eso es muy fuerte, lo de reconocer patrones, pero se les está olvidando otra cosa bien importante. Los humanos tenemos limitaciones biológicas, pero cuando hablamos de sistemas de silicio, computacionales, podemos evitarlos. Entonces, ¿cuál es la intención de desarrollar un sistema cognitivo? Lo hablamos la clase pasada, incrementar las capacidades humanas. Si pudiéramos evadir, o no evadir, sino evitar este tipo de limitaciones biológicas, estaremos haciendo incrementos a nuestras capacidades perceptivas, de forma indirecta, pero el incremento está. ¿De acuerdo? Bien, entonces, los mismos factores que limitan la percepción humana influyen en el procesamiento digital de imágenes. Nos va a interesar conocer qué restricciones físicas tiene el ojo para compararlas con imágenes generadas a través de computadoras. Hay factores importantes como la resolución, la adaptabilidad a los cambios de la iluminación, que no solamente van a resultar temas interesantes, sino muy aplicables en cuestión de procesamiento digital. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante es que entendamos cómo estas limitaciones afectan la manera en que diseñamos y procesamos imágenes. Cuando ustedes observan un objeto con respecto a la visión humana, tienen su sensor natural, que es el ojo. El cerebro procesa dicha imagen a través de todos los estímulos visuales que se perciben y finalmente generamos en el cerebro un concepto o una idea de lo que estamos visualizando. ¿Qué es lo que hace la computadora a diferencia de nosotros? Recibe una imagen a través de un sensor artificial, la interpretamos con algunos algoritmos que tratan de replicar estos procesos y finalmente buscamos que el output sea igual al que nosotros logramos percibir. Básicamente, ese proceso es el que estaba detrás del modelo ResNet que vimos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de la estructura del ojo humano. El ojo tiene 3 capas, ¿vale? Es una estructura casi esférica de más o menos como 20 milímetros de diámetro. Está rodeada de 3 membranas, la córnea y la esclerótica. La córnea anda por aquí. ¿Para qué me sirve la córnea y la esclerótica? Básicamente para cubrir y proteger el ojo, ¿de acuerdo? Ahora hay una capa que se llama la capa de los coroides, que contiene vasos sanguíneos que nutren al ojo y además ayudan a reducir la dispersión de la luz. Finalmente, tenemos una capa que se llama la retina, que es la más interna de todas y donde justamente se detectan los fotones que percibimos, ¿vale? Hay una estructura que se le llama el cristalino, que me permite enfocar a la luz debido a que esta es flexible, ¿de acuerdo? Con la edad, conforme vamos avanzando, esta flexibilidad se pierde y además se puede volver opaca, por lo tanto perdemos definición visual. Ahora, dentro de nuestro ojo tenemos 2 tipos de receptores. ¿Alguien los conoce? Los conos y los bastones. Exactamente. En el ojo tenemos conos y bueno, en el ojo específicamente en la retina tenemos 2 tipos de sensores que son los conos y los bastones. Además de conocer el nombre, ¿saben para qué sirve cada uno de ellos? Tengo entendido que es para percibir los colores. ¿Cuál de los 2? No. Los conos, exactamente, los conos son las células que nos permiten percibir los colores,
mientras que los bastones se enfocan únicamente a blancos y negros, ¿vale? Conos tenemos alrededor de 6, 7 millones en el ojo. Esto se concentra en una región de la retina que se llama la fóvea y nos permite ver los detalles finos, los colores. A este tipo de visión que se genera con estas células se les llama la visión fotópica, ¿ok? Ahora, los bastones, de estos tenemos una cantidad descomunal, mucho más grande que los conos. En bastones estamos hablando de 75 a 150 millones de células, ¿ok? Estos se distribuyen alrededor o en la periferia de la retina y son más sensibles a la luz tenue, pero no detectan colores, ¿va? Gracias a ellos podemos ver en condiciones de poca luz. A la visión que se genera con estos le llamamos visión escotópica. Entonces tenemos fotópica con conos, escotópica con bastones, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Ahora, hay una cosa bien curiosa en el ojo humano, y es que quiero que se fijen en esto. De hecho, el profesor Claudio se los dibujó. Aquí hay algo que se llama un nervio óptico. Si se supone que aquí, que esta es la fóvea, bueno, la fóvea está aquí, pero si se supone que esta es la región de la retina, en donde están mis conos y mis bastones, y básicamente este es el enchufe del ojo a la corriente de la luz, ¿qué va a pasar en este pedazo de aquí? Son puntos ciegos, exactamente. Específicamente es uno. De hecho, para esto les quiero enseñar un gráfico bien curioso. Este gráfico es una distribución de los receptores en la retina, ¿vale? Esta línea punteada son los bastones. Como se pueden ver, tiene una distribución en la periferia, mientras que estas líneas continuas son las distribuciones de los conos. ¿De acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, dejo un hueco enorme. Ese es el punto ciego. ¿Ok? Debido, generado a la conexión del nervio óptico con el globo ocular. ¿Vale? En cuanto a la formación de imágenes en el ojo, la diferencia clave con un lente de una cámara de teléfono, de una cámara fotográfica, es que la lente óptica de nuestro ojo es flexible. La de las cámaras no. Ahora, la curvatura de esta lente que tenemos en el ojo va a cambiar debido a la tensión de las fibras que hay en el cuerpo ciliar. Y esto nos va a permitir que los objetos cercanos o lejanos se enfoquen. Por ejemplo, cuando miramos objetos lejanos, más allá de los 3 metros, digamos, de aquí a allá donde están sentados los compañeros, la lente lo que va a hacer es que se va a aplanar. Y lo que va a provocar ese aplanamiento es que la refracción de la luz sea mínima. ¿Alguien se acuerda de qué es la refracción? Exactamente, refracción es cambio en la dirección y en la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro. Cuando le meten un lápiz a un vaso de agua, ¿no parece que el lápiz como que se dobla? Eso es refracción, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo veo objetos lejanos, esta membrana se aplana y la refracción es mínima, ¿vale? En cambio, para objetos cercanos, por ejemplo, aquí que estoy viendo el compañero, la lente lo que va a hacer es que se va a engrosar y la refracción va a aumentar, ¿vale? Por ejemplo, si yo llego a ver un árbol a de 15 metros de altura, perdón, a 100 metros de distancia, la imagen que se va a proyectar lo va a hacer en la retina, que es en la parte más interna del ojo, y más o menos este va a tener un tamaño aproximado de 2.55 milímetros, ¿vale? Proyectamos básicamente las imágenes que percibimos del mundo real en la retina, ¿de acuerdo? Estos receptores que están en la fóvea lo que van a hacer es que van a captar los estímulos visuales, los fotones, las ondas bueno, sí son ondas electromagnéticas del espectro visible que alcanzamos a percibir del árbol, y eso nuestro cerebro lo va a interpretar como color verde, café, amarillo, cuando es otoño, las hojas, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? ¿O todo bien? ¿Preguntas? Déjenme ver el chat. Dice Pablo, para poder programarlo en código. Supongo que te referías a la importancia de estudiar la percepción visual. Efectivamente, ¿cómo trasladamos la cuestión biológica a la cuestión computacional? Aquí hay un pequeño gráfico en el que ustedes pueden ver lo que les decía. Si tengo un árbol de altura de 15 metros a 100 metros de distancia, más o menos
2.5 milímetros es la imagen que proyecta en mi retina, ¿vale? Y por cierto, la imagen se invierte. No la vemos de forma derecha, si así le podemos llamar. Lo que hace nuestro cerebro es que esa imagen invertida la procesa para poder interpretarla de forma adecuada. ¿Ok? Bien. Ahora, ya que vimos esto, vamos a hablar un poquito de la adaptación y de la discriminación del brillo. ¿Qué dijimos que era la visión fotópica? La de los colores. La de los conos, exactamente. ¿Y la escotópica? La de los bastones. Muy bien. Entonces, fotópica logra percibir los detalles, mientras que la escotópica, cambios tenues en la iluminación. Por eso en la noche no vemos tan bien. ¿Vale? En el procesamiento de imágenes digitales, la capacidad del ojo humano para distinguir diferentes niveles de intensidad es muy importante. Un sistema visual puede adaptarse a un rango de intensidad luminosa de aproximadamente 10 a la 10 veces desde el umbral escotópico, es decir, de donde ya no veo hacia abajo porque el brillo no me lo permite, hasta el límite del deslumbramiento, que sería el fotópico. ¿Vale? La relación que existe entre la intensidad luminosa y el brillo percibido sigue una función logarítmica. Como pueden ver en esta imagen que tenemos aquí, el sistema visual no opera en todo el rango de forma simultánea, sino que ajusta la sensibilidad en un proceso que se llama adaptación del brillo. Esto significa que en un momento dado solamente voy a poder distinguir un número limitado de niveles de intensidad dentro de un rango más restringido. El nivel de adaptación al brillo es el punto en el que el sistema se ajusta en cada instante. Por debajo de este nivel que ustedes ven aquí, que aquí en la imagen lo denotan como B subíndice B, todos los estímulos que voy a percibir como negros, bueno, más bien todos los estímulos que voy a percibir, los voy a percibir como negros, indistinguibles. Mientras que todo lo que vean por encima de este umbral, que aquí en la imagen lo denotan como B subíndice A, la percepción va a ajustar a una intensidad mayor, pero no tenemos un límite claro, ¿vale? Cuando yo quiero medir la discriminación del brillo, se han realizado experimentos donde una persona observa una superficie iluminada de forma uniforme, se presenta un pequeño incremento de luz en una región y si el cambio es imperceptible, el sujeto no lo va a notar, mientras que, por el contrario, si se llega a notar la diferencia, este cambio es detectable. ¿Cómo podemos medir matemáticamente esos cambios en la intensidad? Bueno, hay algo que tenemos que se llama el radio de Weber. ¿Alguna vez habían escuchado de él? Perfecto. En el marco de la percepción visual, la capacidad que tiene el ojo humano para adaptarse a diferentes niveles de intensidad es un aspecto muy importante a la hora de interpretar imágenes. Dado que las imágenes digitales presentan intensidades que son discretas, porque lo que hacemos es espectros continuos de luz, los capturamos y discretizamos de forma matemática con los sensores. Lo que nos va a interesar aquí es comprender cómo el sistema visual va a discriminar entre los distintos niveles de brillo. ¿Vale? La relación entre la luminosidad percibida y la respuesta del sistema visual se rige por algo que se le llama la ley de Weber. La ley de Weber, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la diferencia mínima detectable en la intensidad luminosa es proporcional a la intensidad de fondo. Ahora, ¿cómo rayos escribimos eso matemáticamente? Déjenme ver si aquí hay algún plumón. Y ahorita aquí los que están en el chat, les escribo una fórmula. Básicamente la ley de Weber me dice que si yo divido el cambio de intensidad entre la intensidad, va a ser igual a una constante K, donde I es la intensidad luminosa del fondo, delta I es el cambio mínimo, y K es una constante de proporcionalidad, ¿vale? A este concepto de diferencia mínima detectable se le conoce como el JND, por las siglas en inglés de Just Noticeable Difference, ¿vale? El cambio apenas perceptible. ¿Qué implicaciones tiene esta ley de Weber aquí? Bueno, los del chat, voy. A los que están viendo mi cámara, esta es la ley de Weber, ¿va? Delta I entre I es igual a K. ¿Qué era
la intensidad de brillo del fondo. ¿Vale? ¿Qué implicaciones creen que tenga esta ley? Es decir, analicémosla matemáticamente. ¿Qué pasa si este número es bajo? ¿Qué significa? ¿O qué pasa si es alto? Este número, ¿qué pasa si K es un número pequeño? ¿O qué pasa si K es un número grande? Delta de I. Ok. Lo que significa una relación baja en el coeficiente de Weber es que el ojo puede detectar cambios pequeños en la intensidad de luz, es decir, puede discriminar de forma muy adecuada cambios en el brillo. ¿Qué pasa si este coeficiente es muy bajito? Más bien al revés, si este coeficiente es muy bajito, significa que la relación, o más bien, que el ojo puede detectar pequeños cambios en la intensidad de luz. ¿Vale? Cuando este número es muy alto, se sugiere que se requieren grandes cambios en la intensidad para que sean perceptibles. Es decir, hay poca discriminación de brillo. Piénselo de la siguiente manera: si están en un cuarto apagado y alguien prende su teléfono, me deja ciego. Pero si estoy a plena luz del día, a las 12 de la tarde, en el patio, y alguien saca su teléfono, ni siquiera me voy a dar cuenta que la pantalla está prendida. ¿Vale? Eso es lo que matemáticamente representamos con la ley de Weber. En zonas oscuras, la diferencia mínima perceptible va a ser mucho menor que en zonas bien iluminadas. ¿Vale? Ahora, esto significa que los cambios de intensidad en una imagen se van a apreciar mejor en zonas oscuras, lo que las hace más sensibles a la presencia de ruidos o artefactos aleatorios. ¿Qué será el ruido? Ya veremos un poco más a profundidad en próximas clases cómo es que lo definimos. ¿Okay? Necesitamos de alguna manera definir ruido en cuestión matemática. Y por ahí, si hay físicos, la entropía, la definición de entropía puede resultar un muy buen aliado. Nada más que la vamos a interpretar con cuidado en esta cuestión de la percepción de imágenes, ¿vale? Ahora, quiero que hablemos de una relación logarítmica en la percepción de la intensidad. Por cierto, ¿qué es la imagen que están viendo ahí? Básicamente es lo que les decía. Cuando tienen un fondo con iluminación constante y hay una región en la que cambia la iluminación, donde el cambio mínimo perceptible es lo suficiente como para que yo lo pueda percibir, pues voy a ver que aquí hay algo distinto acá. ¿Vale? La ley de Weber también va a sugerir que la relación entre la percepción de un estímulo y la intensidad va a seguir un comportamiento logarítmico. ¿Cómo podemos expresar eso? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Ahorita en el chat también se los vuelvo a mostrar. Si tenemos la intensidad del cambio apenas perceptible, ¿cómo la podemos definir? Pues la intensidad del fondo más mi pequeño delta I. ¿Están de acuerdo? Ahora, delta I, si yo vengo y lo despejo de acá, ¿qué me está diciendo? Que es kappa veces I, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esta ecuación, realmente lo que tengo es I más kappa veces I, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo factorizo esto? Pues tengo que esto es I por 1 más kappa, ¿verdad? La intensidad del cambio, parece una L, es una N, la intensidad del cambio apenas perceptible tiene que ser igual a I por 1 más kappa, donde kappa es la constante de allá, de la ley de Weber. ¿Ok? Ahora, es más, déjenme voltearlo de una vez la cámara para que los del chat lo vayan viendo. Aquí está. Vean mi cámara. Y déjenme ver el chat. Dice, ¿en qué consiste el experimento para poder modelar la percepción? ¿Hay factores biológicos que modifiquen la percepción? Seguramente sí. ¿Quién era quien me preguntó? ¿David? Sí, David. Debido a que cada uno de los organismos biológicos que existen pues tiene mecanismos distintos de percepción. Por ejemplo, nosotros no vemos igual que las moscas, o que los insectos, o que las abejas, ¿vale? O incluso que otros mamíferos, dime.
JND es la intensidad del cambio apenas perceptible. JND es Just Noticeable Difference. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Bien. Entonces, lo que les decía es que dicha intensidad del cambio apenas perceptible es igual a I por 1 más K. ¿Qué pasa si yo de ambos lados le saco el logaritmo? Lo llevo a una escala logarítmica. Pues voy a tener que el logaritmo de la intensidad del cambio apenas perceptible es igual al logaritmo de la intensidad por 1 más la constante de la ley de Weber. ¿Alguien se acuerda de las propiedades de los logaritmos? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces esto es el logaritmo de I más el logaritmo de 1 más K. Y esto es el logaritmo de la intensidad del cambio apenas perceptible. ¿Vale? Oigan, pero la intensidad no era constante. Entonces, ¿cómo es el logaritmo de algo constante? Este es constante, ¿no? Oigan, la constante de Weber no era constante. Porque ese cambio era fijo, ¿no? O sea, ese cociente que yo tengo allá de acá, este, es fijo. ¿Cómo es esto? Es constante. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el dominio de los logaritmos, los incrementos de intensidad necesarios para detectar un cambio perceptible son constantes. ¿Dudas con eso? ¿Por qué la intensidad es constante? Es lo que planteábamos allá en el experimento que tenemos en la pantalla. El fondo, la intensidad tiene que ser fija. Porque, ¿cómo se los puedo poner en un ejemplo? Cuando tú vas a una fiesta donde hay luces de colores y cambian los colores de la pantalla de tu teléfono, ¿te das cuenta? No, no, porque esos cambios ya no son fijos. Lo que buscamos es justamente tener ciertos parámetros especificados que no se muevan para poder hacer detecciones medibles. ¿Va? ¿Preguntas con esto? Entonces, repito, ¿cuál es el resultado importante de esto? Los cambios de intensidad en una imagen, no es cierto. Sí, que se detectan mejor en zonas oscuras que en zonas luminosas, eso es cierto, pero esto de la ley de Weber implica que en el dominio de los logaritmos, los incrementos de intensidad necesarios para detectar un cambio perceptible son constantes. ¿Los repito o ya lo escribieron? Claro, en el dominio de los logaritmos, los incrementos en la intensidad necesarios, me parezco profe de primaria, ¿no? Dictando rapidísimo. En el dominio de los logaritmos, los incrementos de intensidad necesarios para detectar un cambio perceptible son constantes. ¿Preguntas hasta acá? Lo que terminan de escribir, déjenme ver el chat. Igual si tienen preguntas, escriban en el chat o abran el micrófono, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tendrá esto en la práctica? Porque lo que queremos básicamente es procesar imágenes de forma digital. Entonces, si sabemos que existen estas variaciones o estos cambios de brillo, ¿qué podríamos hacer si quiero mejorar la percepción de detalles en la computadora? Si yo ajusto el brillo, a lo mejor no es saturarlo, a lo mejor es ecualizarlo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es ecualizar? ¿No? Cuando le aplican filtros a sus fotos de Instagram, seguramente por ahí va una ecualización, ¿vale? Lo que hace es que la curva de distribución de colores, que está sesgada, por ejemplo, a un rango en específico, trata de distribuirla de forma uniforme. Eso es ecualizar. Si yo ecualizo a mi imagen, seguramente el brillo pueda mejorar. Les voy a enseñar algunas prácticas de eso en Python. Les voy a poner algunas fotos que se ven medio oscuras, las ecualizas y de repente, ¡boom! Detalles perceptibles porque mejora el brillo. ¿Vale? Hola, profe. ¿Dudas hasta acá?
¿Preguntas? ¿Ya notaron la ley de Weber? Bien, dime. Ok. Como les decía, si yo ajusto el brillo, puedo percibir mejor a los bordes y los contrastes. Ahora, vamos a ver, acá, esto. Además de las transformaciones logarítmicas de la luz, tenemos un sistema visual que realiza un filtrado espacial que va a mejorar el contraste en áreas con distinta intensidad luminosa, porque si están de acuerdo, la luminosidad de las imágenes que percibimos no suele ser siempre constante. Constante sí como el proyector, pero no constante como el salón, ¿no? No es continua la iluminación de este. Entonces, analizar estos cambios va a ser clave porque cambios bruscos de luz en una imagen nos van a permitir detectar bordes, contornos, nos van a permitir interpretar el entorno, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el papel de la retina en la detección de los bordes? Los conos y los bastones van a estar conectados con dos células en la retina que van a procesar la información visual de forma eficiente. Hay células en la tercera capa del ojo que van a sumar señales de varios conos y de varios bastones cercanos. Esto va a ser un refuerzo de la intensidad luminosa, ¿vale? Mientras que hay células en la segunda capa del ojo que van a enviar impulsos inhibitorios que van a restar información de áreas cercanas, es decir, van a reducir la intensidad de la imagen en ciertos puntos, ¿vale? ¿Para qué? Básicamente está ajustando las intensidades para que yo pueda percibir los objetos de mejor manera. Hasta cierto punto se puede decir que es como enfocar tal cual, o sea, como darle un poco de brillo más a lo que quieres ver y diluir un poco el fondo. Ahí hay que tener cuidado porque enfocar, como tú dices, es poner el foco en un punto de la imagen, mientras que aquí estamos hablando del brillo en general para poder detectar regiones, bordes, ¿de acuerdo? Y el que hace esa tarea del enfoque es el cristalino, ¿vale? Que se expande o se aplana para poder enfocar, como lo habíamos platicado con el ejemplo del árbol, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Todo bien? Ok, a este proceso en el que unas células incrementan el brillo y otras células lo atenúan, se le conoce como la inhibición lateral. La inhibición lateral es un mecanismo que actúa como un filtro de altas frecuencias. A eso lo vamos a conocer después como los filtros pasa alta. También hay filtros pasa baja. Pero no nos apuremos con eso porque eso ya se nos sale ahorita de lo que estamos viendo, que es la cuestión del ojo y su similitud con la computadora. Dime. Al cambiar la intensidad de la luz, a percibir mayormente los bordes, nos ayuda, digamos, a percibir primeramente las figuras. Exactamente, definir objetos. Si se acuerdan, en la clase pasada vimos un modelo ResNet. Específicamente era el ResNet 101. Lo llamábamos con la API de Hugging Face. ¿Qué significa eso en español? Nos conectábamos a Internet, agarrábamos un modelo montado en Internet y le pasábamos imágenes. Esas imágenes podían detectar a qué pertenecía cada una de las figuras que aparecía en ella, con intervalos de confianza. Veíamos que en algunas confiaba completamente que eran personas, pero en otras dudaba. Bueno, no sé si lo estuvieran jugando, pero si llegaron a la última imagen, donde le pasaba el cuarto, no me acuerdo si era el cuarto de Arles o la noche estrellada de Van Gogh, decía que era una cama. ¿Por qué? Porque el modelo no estaba entrenado para detectar ese tipo de imágenes. No había información que pudiera tomar para tomar una decisión adecuada, pero por eso daba un intervalo de confianza, ¿vale? No aseguraba completamente. Entonces sí, estos cambios de brillo, que se le conoce como la inhibición lateral, permiten definir de una forma muy adecuada a los objetos en la imagen que estoy percibiendo, ¿vale? ¿Más preguntas, chicos? ¿Todo bien? Excelente. ¿Qué hora es? 7:44, vamos bien. Ahora vamos a hablar de algo que se le llama el experimento de Mach. ¿Alguna vez habían visto esta imagen? Digo, aquí no se alcanza a ver, pero quien lo pueda ver en la computadora, adelante. Si no, se pueden acercar sin mayor problema. ¿Alguna vez habían visto esas imágenes? Este de aquí. ¿Qué me pueden decir de ella?
Porque sí, parece una escala de grises, ¿no? Como cuando voy a la tienda a comprar pintura y me muestran la paleta de colores, pero no, no es eso. ¿Mm? ¿Ya lo habían visto? Sí, ok. Vale, vamos a hablar un poquito más de ella si no la conocen. Este efecto de la inhibición lateral fue descrito por un señor que se llamaba Ernst Mach. Si no mal recuerdo, Ernst Mach era psicólogo. A través de un experimento que tenía bandas de distinta intensidad. En este experimento, ¿qué es lo que me pueden decir que hay aquí? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Qué ven? Ok, pero ¿qué ven aquí? ¿Se ven líneas? ¿Realmente esas líneas existen? La respuesta es que no. Nuestro ojo percibe líneas más oscuras y más claras en los bordes de cada banda, aunque en realidad no están ahí. Esto ocurre porque el cerebro lo que hace es exagerar las diferencias de luminosidad en los límites. ¿Para qué? Exacto, para detectar los contornos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Excelente. Ahora, no solamente... bueno, este no es el único ejemplo que tenemos de los experimentos de Mach. También tenemos este, por ejemplo. Digo, aquí en el proyector es muy complicado verlo de una manera clara porque no tiene suficientes lúmenes, pero se alcanzan a percibir como 3 intensidades diferentes afuera. ¿Y qué me pueden decir de las de adentro? ¿Parece que son diferentes o parece que son iguales? Iguales. A ver, ahí hicieron trampa. Veanlo de aquí. ¿Se ven iguales o diferentes las del medio? Ah, ok, aquí ya se ven diferentes. ¿Se ven iguales o diferentes? También diferente. Voy con cada uno de ustedes. ¿Cómo se ven las intensidades de los cuadros del medio? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. ¿Cómo se ven las intensidades del cuadro del medio? Iguales. ¿Y se ven iguales? Sí. Ok. Aquí, ¿cómo se ven? No, yo sí las veo iguales. ¿También iguales? Sí. Ok. ¿Y acá? Ah, sí, también igual. ¿Iguales? Ok. Curioso que la mitad del salón las ve diferentes y la mitad las ve iguales. Respuesta, sí son iguales, aunque el cerebro las interpreta de forma diferente. ¿Por qué? Por los cambios en la intensidad. Ujú. Lápiz aquí, sí se ve la diferencia, pero si pongo, por ejemplo, por acá, ya casi no se percibe. Ok. Y además lo importante de esa imagen que nos estás mostrando ahí es justo esas barras que se ven, no existen. Eso lo genera el cerebro de forma interna para perfilar mejor los bordes, los contornos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Ahora, ya para terminar con el proceso de percepción visual, existe algo que se llama un muestreo o filtrado espacial y un muestreo o filtrado temporal. En el filtrado espacial, pues básicamente lo que hacemos es ubicar a la imagen en el contexto. Con estos cambios de intensidad detectamos bordes. Pero ¿y el filtrado temporal? ¿Por qué sucederá? Porque nosotros no vemos imágenes estáticas, vemos una película de imágenes que se mueve. ¿De acuerdo? Significa que, que nuestra percepción de los cambios de luz no es instantánea, sino que tiene un límite en cuanto a la velocidad con la que detectamos variaciones en la intensidad luminosa. Por ejemplo, si una luz parpadea de forma muy lenta, lo que vamos a distinguir es que hay momentos en los que se apaga. Como por ejemplo, cuando graban con un teléfono una pantalla, parece que parpadea, ¿no? ¿Por qué? Porque el sensor tiene una capacidad mayor de detectar esos cambios en el filtro temporal, mientras que nuestro ojo no. Si la luz parpadea muy rápido, lo que vamos a hacer es que va a aparecer una luz continua. ¿Cuál es esta tasa de parpadeo en la que nosotros empezamos a detectar que una luz no se apaga? 30 veces por segundo. Si parpadea menos de 30 veces por segundo, vamos a detectar ese cambio. Si parpadea más de 30 veces por segundo, ahí ya lo vamos a detectar como una luz continua. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá?
Por eso las tasas de refresco de las pantallas mínimas son de 60 Hz. Bájenla a 10 y van a ver lo que hace. Parpadea. ¿Ok? ¿Preguntas con eso? Eso puede tener muchas aplicaciones en la cuestión de video. Exactamente. Porque nuestra percepción de las imágenes, cuando ves que no se mueven, se sincroniza con el parpadeo, entre comillas, que hace el aspa. Parpadeo, cuestión de rotación y que tu cerebro alcanza a capturar la imagen del aspa en el mismo sitio. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas con eso? Bien, ya para acabar, este es el proceso de muestreo y filtrado temporal en la visión humana. Tenemos una fuente de luz que emite estímulos. Nuestro cerebro, en conjunción con nuestro ojo, realizan una transformación logarítmica para hacer una mejor detección de bordes, dándole paso al filtrado espacial. Y finalmente, con el filtrado temporal, me permite tener una conclusión precisa y exacta de lo que estoy observando. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? Aquí en el chat, déjenme ver qué hay. Dice, ¿puedes repetir eso, por favor, sobre los contornos? Claro que sí, David. ¿Qué cuestión repetimos? Si me recuerdas qué diapositiva era o qué concepto mencionamos, con gusto lo repetimos. Lo de las bandas de Mac. Ok. Lo que les decía en esta imagen, David, es que las líneas o los bordes que tú alcanzas a ver en la imagen de la izquierda realmente no existen. Son exageraciones que hace el cerebro para poder perfilar o poder detectar bordes. ¿Por qué? Por el efecto de la inhibición lateral que les comentaba. Hay células en una capa del ojo, que creo que es la tercera, que intensifican la luminosidad de regiones cercanas, y hay células en la segunda capa que disminuyen o restan intensidad lumínica. ¿Esto para qué? Para percibir mejor los bordes. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Más o menos, David. Perfecto. La imagen que ven a la derecha básicamente es lo que nuestro ojo percibe. Aquí está la iluminación real. Esto es lo que percibe mi ojo. Algo distorsionado. Aquí la distancia que hay entre ellas es ficticia, no tiene representación alguna, pero básicamente es lo que hace nuestro cerebro al procesar la imagen. Entonces, ¿por qué en este seminario, si son modelos matemáticos de la mente, nos vamos a meter primero a filtros? ¿Cómo para qué? ¿No me interesa mejor trabajar con el modelo de visión? Sí. ¿Por qué vamos a ver filtros en el seminario? ¿No me interesa ver el modelo de la visión mejor? Sí, pero el problema es que si no ingesto a mi modelo con imágenes limpias, con bordes distinguibles, el modelo no va a poder representar nada. ¿Están de acuerdo? Simplemente piénsenlo de la siguiente manera. A todos aquí seguramente nos llegó a tocar fotos de esas Polaroid, en las que eran como instantáneas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las dejabas a la luz? Como que se quemaban, ¿no? Se oscurecían. ¿Qué pasa cuando la intensidad de la foto disminuía? ¿Podía detectar los bordes? ¿O empezaba a ver, o ya no distinguir nada, mejor dicho? ¿Qué pasa si le meto una foto a la computadora? ¿Qué hace eso? Que el brillo está plano. ¿Va a lograr detectar algo? No. Por eso es también que el modelo ResNet en algunas imágenes lograba detectar bien al objeto y en otras no. La manzana, ¿se acuerdan? La manzana tenía fondo blanco y era de color rojo. Pero la noche estrellada de Van Gogh es una paleta de tonos azules, amarillos. Menos brillo, menos detección de borde. Aparte son figuras abstractas, ¿no? De eso hablamos después. Esta es la motivación que tenemos para estudiar los modelos de percepción. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias, comentarios, aclaraciones? Una pequeña. Sí, dime. Bueno, no duda. O Dime. sea, esta foto que está en la, ¿no? En la parte derecha, ¿se fue el nombre? Uh-huh. Se alcanza a ver que donde están como
los vértices. Ujú. Aquí se ve como un punto superior, digamos así. Ah, El muy punto, buena observación. ¿Por qué? punteado, es donde están estas líneas como que el cerebro Exacto, esa es exagera. una línea falsa que el cerebro está exagerando. Porque si te das cuenta en la real, está plano. Ajá. No es que hay una distinción específica. El cerebro lo exagera, ¿para qué? Para detectar el borde. ¿Más preguntas, chicos? ¿No? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Ya les aburrió? ¿Todo bien? Excelente. En próximas clases lo que vamos a hacer es que vamos a ver los componentes de un sistema de percepción. En este caso ya no vamos a hablar del ojo humano, vamos a hablar más de los receptores artificiales o sensores artificiales, y de ahí vamos a ver cómo se realizan algunos procesos de limpieza o qué tipo de ruido puede intervenir en un sensor artificial. Porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando están grabando X video en su teléfono, pero ya llevan mucho rato usándolo y está caliente, como que la imagen se empieza a ver rara. A lo mejor en los últimos teléfonos no les ha pasado, pero en los viejitos sí solía suceder. O en esas cosas, en las viejitas, cuando antes se supercalentaban, la imagen se empezaba a ver rara. ¿Por qué? Porque había interferencia, había ruido generado por la intervención térmica del aparato. Todo eso lo vamos a ver en próximas clases y vamos a ver cómo limpiarlo. Porque si no ingesto a mi modelo con buenas imágenes, no voy a tener buenos resultados. Hay un dicho en Machine Learning que dice garbage in, garbage out. Si yo le meto basura al modelo, ¿el modelo que me devuelve? Basura. ¿Sale? Si no hay más preguntas, chicos, les agradezco su asistencia a la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con el profe Claudio. Conmigo nos volvemos a ver el viernes, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, con confianza, escríbanme. Ya tengo el material que me habías pedido de Python. Nada más lo estoy organizando porque es un montón, ¿vale? Pero mientras le subí ahí un pequeño collab que hay de introducción, ¿va? Con el paso de las clases vamos a ir viendo cuestiones de sintaxis del lenguaje, ¿vale? ¿Más preguntas, chicos? Excelente, que tengan buen día. ¿Aquí en el chat? Este tema nos ayuda a comprender el funcionamiento de las redes neuronales. Sí, porque si tú no ingestas bien a una red neuronal, Zaira, te va a dar pura basura. Dice, ¿cómo se escribe Weber y Mac para buscar más info sobre ellos? Justo así, David. En el Classroom le subí un libro de las referencias de esta. Esta es la Biblia de la percepción computacional. ¿Sale? Con cuidado porque ese libro está pesado. ¿Dudas? Lo tienen en el Classroom. ¿Y cuál es? No está el clase, no es que no está en el clase. ¿No estás en el Classroom? En la página de la facultad, ahora en la descripción del curso, viene link del Meet y link del aula virtual. Inscríbanse, por favor, porque les dejé de tarea que establecieran su forma de asistencia al curso durante todo el semestre y cierra hoy, ¿vale? Necesito que nos apoyen con eso, por favor. Al contrario, ustedes, chicos, que estén bien, cuídense. Que estén bien, cuídense. Nos vemos, buen día. A ustedes, buen día.